pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, juremos defenderla con honor. Por nuestros padres, por los hijos, por el hogar que es nuestra tradición. San Martín pensionando trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, con pequeños quereres argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buen día. Es evidente que esta marcha pertenece a tiempos idos, que ya no existe más ni la felicidad de los trabajadores ni la fiesta del trabajo. Y entonces tenemos que ubicarnos en la realidad y en la proyección hacia el futuro para entender dónde han llevado a la Argentina después de aquellos 10 años de felicidad que más de la mitad del padrón no conoció y que ni siquiera algunos tienen referencia de que la Argentina estuvo a un paso de ser potencia mundial. Del 45 al 55 no solamente hubo pleno empleo en el país, sino que no existían las villas y se terminaron con los conventillos, que era un nucleamiento que por entonces existía para albergar en general a los inmigrantes que venían a buscar mejor futuro en la Argentina. Fueron los inmigrantes españoles e italianos los que trajeron ideas internacionalistas del socialismo, del anarquismo, después del comunismo, a la Argentina para implementarla en la protesta del movimiento obrero. Pero nosotros queremos hacer referencia al presente para poder interpretar de qué manera estamos viviendo hoy, porque cuando uno habla que hoy es el Día de los Trabajadores y tenemos una tremenda y enorme cantidad de desocupados, cuando hablamos que hoy es el día donde se debe honrar al trabajo que es parte de la vida de uno, y hay una sociedad que no tiene ni siquiera la mínima posibilidad de trabajar, cuando decimos que gobernar es crear trabajo y los que gobiernan crean exclusión, pobreza y destruyen las fuentes de trabajo, tenemos que entender que de los días de fiesta se pasa de inmediato a los días de lucha y que la dispersión que hoy existe en la sociedad argentina permiten que avancen sobre los derechos que en el país implantó el primer gobierno peronista y que ni siquiera fue defendido como correspondía ante el golpe británico que instaló la dictadura fusiladora del 55. Pero ¿qué pasa hoy? Miren, simplemente vamos a manejarnos con cifras oficiales, para que nadie pueda cuestionar lo que decimos, con cifras del INDEX. Y estos datos pertenecen al año 2017, a enero de este año, cuando se hizo una referencia a lo que había pasado hasta ese momento, desde que
dejó el gobierno anterior y tomó el gobierno Cambiemos con Macri presidente. Repito, datos oficiales del INDEX. Se perdieron 5.100 empresas. Cerraron y dejaron de ser aportantes a la AFIP 5.100 empresas. De acuerdo a los datos oficiales, o sea, de aquellos que estaban en blanco, porque vaya uno a saber aquellos que estaban contratados o que estaban en negro, oficialmente, desde que Macri es presidente, se perdieron 127.000 empleos. Pero es una demostración de cómo con las importaciones se mata a la industria nacional, una simple referencia. Se perdieron 30.000 puestos de metalúrgicos. 30.000. Y hoy, que además es el día del rastrojero, es decir, cuando el peronismo crea de la nada, con absolutamente todo nacional, un auto utilitario para la carga, y se inventa el rastrojero, aquel hecho que apareció un 1 de mayo, que era una herramienta para trabajar, fue creado en un momento donde la industria nacional hacía motos, heladeras, autos y aviones. Hoy, con el gobierno de Cambiemos, 30.000 puestos solamente en los metalúrgicos se perdieron. Para encontrar una explicación, digamos que el año pasado, solamente el año pasado, cerraron 2.000 comercios y pymes. Reitero, son datos oficiales. El número más increíble de cierres de los últimos 50 años en el país. Nunca se habían perdido tantas fuentes de trabajo como desde que gobierna Cambiemos. Cerraron, por ejemplo, 150 frigoríficos. Y cuando uno se instala en estos datos y escucha a los pastores del gobierno que ofrecen un futuro brillante y hablan como si estuvieran convenciendo a todos de que el tiempo que va a venir va a ser mejor, y no le cierra un solo número a la economía de la geocracia, podemos reafirmar una vez más que no vinieron con un plan para gobernar, sino con un plan para hacer negocios, y los están haciendo, y están dejando este tendal, porque no quebraron las grandes empresas, quebraron las pequeñas y medianas, que son las que dan empleo y las que son nacionales. Pero yo le quiero dar otros datos, porque a lo mejor cuando uno dice, pero allá el 55 está lejísimo. Miren, el último golpe de Estado, cuando se produjo el último golpe de Estado, le voy a dar un dato, el golpe fue en el 76, le voy a dar un dato del año 74, o sea, cuando el gobierno peronista tenía un año. ¿Saben cuál era la tasa de desocupación en la Argentina? 2.7 contra el 30% de hoy. 2.7. Pero con algo más importante, en el momento que se produjo el golpe de Estado, los trabajadores habían llegado a la máxima participación en la distribución económica. El 50% de las ganancias se repartían los trabajadores. Estamos entonces detenidos en el Día de los Trabajadores con un gobierno empecinado en dejar desocupados y en seguir con las importaciones, destrozando la economía nacional. Pero a tal punto viene esto que es periódico. Nos tocó Martínez Dios, apareció Caballo, nos toca Machinea, ahora viene el endeudador de este tiempo, Caputo, y siempre aparece alguno que termina complicando y endeudando el país a tiempos futuros.
como el 1 de mayo tiene para la Argentina fechas muy negras, les quiero recordar algunas para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Miren, hay algo que no lo quiero dejar pasar por alto. En 1852 se fundaba el Club del Progreso, el centro de la masonería, 52. Un año después, la Constitución Liberal del 53, que tuvo grandes gestores dentro del Club del Progreso, copiada de Estados Unidos. Pero no termina allí. Un día como hoy, en 1866, Adolfo Alsina asumía como gobernador de Buenos Aires. Otro desastre para Buenos Aires. Y hay algo que casi sería una fotografía del presente. En 1933, un día como hoy, en Londres, se firmaba oficialmente el Tratado Roca-Ruziman sobre comercio y carnes, aranceles y demás, de absoluta entrega a Inglaterra y de endeudamiento casi por más de 100 años de la economía argentina. Por lo tanto, hay que agregarle simplemente que un día como hoy atacaron militarmente por 9ª vez los ingleses al territorio patrio, bombardeando Malvinas y obligando al bautismo de fuego de nuestras fuerzas. Por eso, el 1 de mayo fue fiesta en muy pocos momentos y tiempos. Y como una paradoja de la vida, Alvear, el más liberal de los radicales, había establecido que era un día de fiesta por decreto. Y Perón, que le había dado absolutamente todo a los trabajadores, hacía la fiesta del trabajo porque había plena ocupación, la Constitución que le daba los derechos al trabajador, y entonces había motivo, quizá la única vez en nuestra historia que había motivos para decir feliz día a los trabajadores. Por eso, solamente por eso, porque fuimos felices, hoy, con Hugo del Carril, nos transportamos en la marcha del trabajo y en la marcha peronista a los tiempos que ya no volverán.